Dicen que el sonido de un corazón rompiéndose no se oye. Mentira, porque esa mañana, parada frente al altar, sí escuché algo romperse dentro de mí, dentro de mi vida, y tal vez dentro de mi destino. Los flashes no dejaban de estallar. Los invitados susurraban mi nombre como si fuera parte de un espectáculo diseñado para ellos. Yo respiraba hondo, ajustando las flores entre mis dedos, fingiendo que tenía el control. Hasta que mi dama de honor se acercó por detrás y me susurró al oído: «Señorita Young». Él se fue. Se me congeló la sangre. «¿Cómo que se fue?», pregunté sin mover los labios, sin perder la sonrisa perfecta que todos esperaban de mí. La chica tragó saliva. «Trevor abandonó el edificio». Los murmullos crecieron como un incendio. Las cámaras giraron hacia mí, y mi mundo se fracturó. Pero nadie sabía lo peor. Nadie sabía que segundos antes de subir al altar, Eric, mi asistente, mi sombra, mi supuesto protector, me había entregado una copia del contrato prenupcial. Yo no lo había escrito, ni siquiera lo había leído completo. Y aún así, estaba a punto de firmarlo, porque así había vivido siempre, obedeciendo. Yo no nací para ser príncipe de nadie, ni trofeo ni adorno, ni un hombre al que le dicen cómo respirar. Pero ahí estaba, frente al espejo del vestidor, ajustando mi corbata cuando la asistente de la novia me entregó un sobre grueso, como si fuera invitación a mi propia ejecución. «Debes firmarlo antes de la ceremonia», me dijo sin mirarme siquiera. Lo abrí, y en la primera página ya estaba perdiendo la paciencia. Cláusula 1. Prohibido besar a la novia por debajo de las cejas sin autorización escrita. Cláusula 2. Relaciones íntimas, máximo una vez al mes, máximo 10 minutos. Cláusula 98. El hijo llevará siempre el apellido Young, sin importar quién sea el padre biológico. Me quedé inmóvil, ni siquiera parpadeé. Ese no era un contrato, era una sentencia. Tomé el celular, marqué el número de mi futura esposa, si es que todavía podía llamarla así, y dije con la voz más tranquila que pude reunir: «Señorita Young, no firmaré esto. Lo que vino después fue puro veneno». «Trevor, deberías besarme los pies por aceptar casarme contigo», escupió ella. «Si no te gusta, te aguantas». Colgué, me quité la chaqueta y decidí irme. No me importó la boda, no me importó la prensa, no me importó la capital entera ardiendo de chismes, me importaba mi dignidad. Cuando escuché que Trevor se había ido, sentí algo que jamás había sentido: vergüenza real. No la vergüenza de no cumplir las expectativas, no la vergüenza de fallar en una foto, no. La vergüenza de saber que tal vez alguien me veía por lo que realmente era, una mujer atrapada en un traje de lujo, pero sin voz. Intenté respirar, pero el corsé era una cárcel. Eric se acercó a mí. «No se preocupe, señorita Young. Si ese don nadie se fue, buscamos otro candidato. Usted merece a alguien de su nivel». Pero al escuchar esas palabras, por primera vez dudé. ¿De verdad eso era lo que yo merecía? Cuando llegué a la puerta del salón, Eric se cruzó frente a mí, sonriendo como un perro guardián convencido de que podía asustar a un soldado. «Si te vas, asumirás las consecuencias», amenazó. Sonreí. «He enfrentado balas. ¿Crees que me dan miedo tus amenazas?». Y justo cuando lo dije, ella apareció. Felicity Young, perfecta, imponente, hermosa y completamente rota por dentro, aunque fingía lo contrario. Nos miramos como dos desconocidos, obligados a casarse por un acuerdo que ninguno había pedido. Yo no abrí la boca, ella tampoco, pero entonces dije: «Cancelémoslo. No tiene sentido. Ni tú quieres esto, ni yo tampoco». Sus ojos se abrieron apenas, con rabia, pero también con alivio escondido, como si alguien finalmente hubiera dicho lo que ella nunca se atrevió a decir. Y ese fue el momento exacto en que todo estalló. Ese día no solo cancelamos una boda, ese día rompimos un contrato. Despertamos enemigos, y sin saberlo, iniciamos una guerra entre familias, empresas y egos que haría temblar a toda la ciudad. Pero también, sin querer,
Dimos el primer paso hacia algo que ninguno imaginó. La historia de dos personas que solo aprendieron a amar después de aprender a decir no. Si alguna vez creí que la humillación era silenciosa, ese día descubrí lo contrario. Porque en cuanto Trevor cruzó la puerta del salón y anunció que cancelaba la boda, los invitados se giraron hacia mí como si yo fuera la atracción principal de un circo romano. Las cámaras apuntaron directo a mi rostro, los flashes parecían disparos, y yo ni siquiera recordaba cómo se respiraba. Eric se acercó a mi oído. No se deje ver débil, usted es una Young. Pero esa frase, la misma que me habían repetido toda la vida, de pronto no me sostuvo, me ahogó. Porque por primera vez me di cuenta de algo aterrador. Yo no había elegido nada de lo que era, ni el vestido, ni el contrato, ni el novio, ni siquiera la vida que vivía. Y mientras todos esperaban que exhibiera mi orgullo, mi fuerza, mi superioridad, lo único que quería era desaparecer. Pero no, tenía que mantenerme en pie, porque las Young no lloran, no tiemblan, no fallan. Al menos eso nos obligaron a creer. Cuando di el último paso fuera del salón, sentí algo dentro de mí relajarse. Libertad, pero duró exactamente 10 segundos. Mi celular vibró. Era mi abuelo. ¿Qué demonios hiciste?, tronó su voz al contestar. Respiré hondo. Lo que debía. No iba a ser el esclavo de un contrato ridículo. Hubo un silencio helado al otro lado. Vuelve a casa, ahora. No discutí. Cuando Henry Dalton usaba ese tono, significaba que algo grande, muy grande, estaba a punto de estallar. No sabía hasta qué punto tenía razón. Cuando Trevor desapareció, el salón entero comenzó a girar. Felicity, ¿qué pasó? ¿Es verdad que él huyó? ¿Hubo una pelea? ¿Quién es el culpable? Las voces me taladraban. Y entonces vi a mi padre entrando, con el ceño fruncido, tragando su propia rabia para no escandalizar aún más. ¿Qué hiciste?, preguntó en voz baja pero cargada de fuego. Quise responder. Quise decir que no sabía, que Eric me había manipulado, que nunca quise ese contrato, que no entendía nada, pero no dije una sola palabra. Porque toda mi vida me habían enseñado que hablar era perder poder, y ese silencio fue mi sentencia. Mi padre suspiró, decepcionado, y dijo algo que jamás voy a olvidar. Si no puedes controlar a un solo hombre, ¿cómo pretendes controlar una empresa? Esa frase no dolió en el ego, dolió en el alma. Cuando llegué a la mansión de mi abuelo, él estaba en su despacho, de pie, mirando por la ventana como si analizara un campo de batalla. Siéntate, ordenó. Me senté. Sabía que habría un contrato, dijo sin rodeos, pero no sabía que sería así. Lo miré sorprendido. ¿Tú sabías de esto? Las familias Young y Dalton tenían un acuerdo. Queríamos probar si Felicity estaba preparada para asumir el legado. Parece que la respuesta es no. Me quedé helado. Una prueba con un contrato que me humillaba. Henry asintió con pesar. Sí, y falló. La niña fue manipulada por Eric, y tú hiciste lo correcto al irte, pero eso tendrá consecuencias. ¿Qué tan graves? Me lanzó una mirada que nunca antes había visto en él, una mezcla de orgullo y preocupación. Prepárate. Hoy naciste para los titulares, y no de los buenos. Esa noche, mi rostro apareció en todas las portadas. El don nadie que dejó plantada a la heredera. ¿Orgullo o estupidez? Trevor Dalton rechaza una fortuna. Traición en la boda del año. No estaban preparados para la verdad, pero yo sí. Al caer la noche, llegué a casa con el maquillaje corrido, el vestido arruinado y un agujero en el pecho que no sabía cómo llenar. Mi padre discutía por teléfono. Mi nombre aparecía en todas las pantallas. Mi imagen destruida. Y Eric, a mi lado, repetía: yo te protegeré, yo siempre sabré qué hacer. Pero por primera vez sentí miedo de él. No miedo de perder su apoyo, miedo de haberlo tenido alguna vez. Me encerré en mi cuarto y lo vi. El contrato, el maldito contrato. 100 cláusulas que ni siquiera eran mías. Y entendí lo que nunca quise admitir. Yo no tenía control de nada, ni siquiera de mí misma. 2 días después, mientras desayunaba,
Llegó una carta, un sobre negro, lacrado con cera dorada. La firma, Gregory Young. Dentro una sola frase: cena de reconciliación, asistencia obligatoria. La guerra había comenzado, y aún no sabíamos que esa cena sería el primer paso para destruir un imperio. 2 días después, mientras desayunaba, llegó una carta. Un sobre negro lacrado con cera dorada. La firma Gregory Young. Dentro una sola frase: cena de reconciliación, asistencia obligatoria. La guerra había comenzado, y aún no sabíamos que esa cena sería el primer paso para destruir un imperio. La residencia privada de los Young no era una casa, era un monumento al poder. Columnas blancas, madera oscura, un silencio que se pagaba con miedo. Los guardias me escoltaron como si fuera un criminal invitado a mi propia ejecución. El mayordomo me abrió la puerta del salón principal y ahí estaban, Gregory Young, firme, impasible, con el rostro de alguien acostumbrado a ganar. Felicity, sentada a su derecha, impecable, fría, pero con los ojos hinchados. Me ofrecieron un asiento. Me senté y esperé. Gregory fue el primero en hablar. Gracias por venir, Trevor. No estamos aquí para discutir el pasado, sino para evitar que este desastre siga creciendo. Desastre. Así llamaban a una boda donde quisieron convertirme en mascota. Respiré hondo. Estoy aquí por respeto, respondí, no por obligación. Gregory me sostuvo la mirada sin pestañear, y ahí lo entendí. El hombre no estaba furioso por la boda arruinada. Estaba furioso por la pérdida de control. No sabía cómo mirarlo. Trevor, ese hombre que no me debía nada, que me vio en mi peor versión, que me rechazó delante de la ciudad entera, y aún así estaba sentado ahí, sin miedo, sin temblar, sin humillarme. No dijo, te lo dije. No me miró con asco, no me miró con pena. Me miró como si yo fuera humana. Y eso dolió más que los titulares. Quiero que ambos escuchen, dijo mi padre. Este escándalo está manchando nuestro nombre. Necesito que digan a la prensa que la decisión de cancelar la boda fue mutua, tranquila, acordada. Abrí los labios. Mutua, tranquila, repetí. Papá, eso es mentir. Es protegernos, corrigió él. No puedes ser tan ingenua. Sentí la rabia subir desde el estómago. Ingenua. Esa palabra jamás me había herido tanto. Yo tengo otra sugerencia, interrumpí. Los dos Young se giraron hacia mí. Digan la verdad, continué. Digan que hubo un contrato creado por alguien con intenciones cuestionables. Digan que yo me negué a participar en una manipulación. Y digan que Felicity no fue la autora. La sorpresa en los ojos de ella fue instantánea. Su respiración se cortó, sus hombros se tensaron. Era como ver caer su armadura por primera vez. Gregory frunció el ceño. ¿Acusas a mi hija de no tener control sobre su propia boda? No, respondí. La libero de la culpa que no le corresponde. Felicity parpadeó. 1 vez, 2, 3, y entonces habló con una voz que nunca le había escuchado. No fui yo, papá. Gregory se quedó de piedra. ¿Qué dijiste? Ella tragó saliva. No redacté ese contrato. No lo pedí, no lo aprobé. Fue Eric. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Gregory apoyó las manos en la mesa respirando por la nariz. Ese hombre te manipula. Murmuró. ¿Desde cuándo? Felicity bajó la mirada como una niña confesando un pecado. Desde siempre, nunca olvidaré su mirada. No la de mi padre, no la de los guardias, no la de las fotos en los periódicos, la de Trevor. Cuando dije la verdad, él no se burló, no se sorprendió, no me juzgó. Solo asintió como si dijera, por fin. Y ese por fin me atravesó como un rayo. Porque era cierto, toda mi vida había sido moldeada, corregida, enderezada, dirigida, y yo había obedecido. Pero él me miraba como si fuera capaz de algo más, y eso me dio miedo y esperanza al mismo tiempo. Mi padre suspiró. Muy bien, dijo al fin. Esto cambia el enfoque. Tendremos que aclararlo públicamente. Yo hablaré, dijo Trevor. Lo miré, incrédula. ¿Por qué harías eso por mí? Trevor desvió la mirada hacia la ventana. No lo hago por ti, replicó.
Lo hago porque nadie merece ser tratado como una pieza en un tablero. Mis ojos ardieron, pero no lloré. Las Young no lloran, o eso creía. La cena terminó en tensión. Los guardias me escoltaron hasta la puerta, pero antes de irme escuché un susurro a mi espalda. Trevor, me giré. Felicity estaba ahí, a 2 metros, sosteniéndose el brazo, insegura. No esperaba que me defendieras, murmuró. No te defendí, respondí. Defendí tu derecho a no ser una marioneta. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y por un segundo dejó de ser la heredera perfecta. Gracias, susurró. Y no fue el gracias de una mujer poderosa, ni de una empresaria, ni de una princesa de hielo. Fue el gracias de una persona que por primera vez había sido vista. Cuando Trevor se fue, una lágrima cayó. La primera en muchos años, porque él no me salvó. Él me dio algo mucho más valioso, una oportunidad de salvarme yo misma. A partir de esa noche, Felicity dejó de ser la imagen perfecta. Trevor dejó de ser el soldado sin emociones, y Eric comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. La rueda de prensa del día siguiente cambiaría el rumbo de la historia, y lo que Trevor estaba a punto de decir ante las cámaras desataría una guerra entre imperios. El salón de mármol del Hotel Imperial parecía más un tribunal que un espacio para la prensa. Micrófonos, cámaras, flashes listos para capturar cada respiración. Yo estaba detrás del atril, con un abogado a mi lado, pero no me importaba la legalidad, me importaba la verdad. La gente creía que yo era un soldado frío, que me fui porque sí, que rechacé a Felicity por ego, pero no tenían ni idea de lo que había detrás. El abogado me dio un empujón leve con el codo. Es tu momento, recuerda lo acordado. Asentí, aunque sabía que no diría solo lo acordado, diría lo necesario. Respiré hondo, las cámaras comenzaron a grabar. Era hora. Me escondí detrás de una cortina lateral, lejos de las cámaras. No quería que me vieran. No quería que nadie analizara mi expresión, ni mis manos temblando. Quería ver a Trevor. Solamente eso. Él no sabía que yo estaba ahí, y aún así iba a defenderme. ¿Cómo se supone que debía sentirme? Agradecida, asustada, expuesta, vulnerable, todo al mismo tiempo. Me acerqué al micrófono. Silencio absoluto. Mi nombre es Trevor Dalton. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Continué. En los últimos días se ha hablado demasiado de mí, y muy poco de la verdad. Sus rostros se tensaron. Querían sangre, y se las daría, pero no la mía. No cancelé la boda por un capricho ni por orgullo. La cancelé porque el contrato que recibí fue redactado para humillar, controlar y deshumanizar. Y no lo acepté. Un murmullo rompió el silencio. Y quiero dejar claro algo más. Ese contrato no lo escribió la señorita Young. Las cámaras explotaron en flashes. El documento fue creado por un tercero con fines manipulativos, dije mirando directo a la lente. Y me negué a ser parte de ese juego sucio. Respiré hondo. Lo hice por respeto. No solo hacia mí, sino también hacia Felicity. Los murmullos se transformaron en un rugido, pero yo ya había terminado. No tengo nada más que decir. Cualquier mentira adicional será tratada en los tribunales. Me aparté del atril. Los periodistas gritaban mi nombre. Pero yo no volví la vista atrás. Cuando Trevor se alejó del micrófono, mi mundo se volcó. Dijo mi nombre, me defendió, me protegió sin deberme nada. Y lo peor, no pidió aplausos, no pidió reconocimiento, no pidió que yo lo buscara después. Lo hizo, porque era lo correcto. Mi garganta se cerró. Nunca nadie había hecho eso por mí. Nunca. Salí del salón antes de que las lágrimas me delataran. Horas después, mientras revisaba titulares que me pintaban como héroe o como oportunista, dependiendo del periodista, mi teléfono sonó. Gregory Young, respondí. Su voz sonaba cansada, pero no arrogante. Trevor, quiero invitarte a cenar. Solo nosotros. Y naturalmente, mi hija. No esperaba una invitación. Esperaba una amenaza. ¿Para hablar de negocios?, pregunté. Para hablar de errores, respondió él. Y colgó. Era la primera vez que escuchaba al rey del Imperio Young admitir algo parecido a un fallo.
La noche prometía. Miré mi reflejo en el espejo. No me reconocí. No era la heredera perfecta, no era la princesa de hielo, no era la joven manipulada por Eric. Era una mujer cansada, pero, por primera vez, dispuesta a enfrentar a quien fuera. Gregory, mi padre, se acercó. Esta noche mantén la calma, Felicity. La tendré si tú la tienes. Respondí con una sinceridad que incluso me sorprendió. Él no dijo nada. Quizás no sabía cómo lidiar con una hija que empezaba a despertar. La casa de campo de los Young era lo opuesto a la mansión. Simple, silenciosa, real. Gregory nos sirvió sopa él mismo, sin mayordomos, sin cámaras, sin testigos. Eso ya era un mensaje. En medio de la conversación, él habló. A Felicity la presioné toda la vida, y Eric aprovechó cada grieta. Yo permití que eso pasara, y tú fuiste quien lo notó. Me quedé en silencio. Nunca imaginé escuchar a Gregory Young pedir disculpas sin decir la palabra perdón. Felicity sostuvo la cuchara sin levantar la vista. No quiero que hables por mí, papá, susurró. Él asintió. Entonces, habla tú. Ella lo hizo, por primera vez. No quiero vivir más como un producto, dije sin rodeos. No quiero contratos que decidan mi vida. No quiero un asistente que piense por mí. No quiero un padre que decida a quién debo amar. Gregory bajó la mirada. Trevor me observó como si estuviera presenciando un nacimiento. Quiero ser yo, continué, por primera vez, y no sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. Mi voz tembló, pero no me detuve. Y no estoy aquí para pedir disculpas por una boda que ni siquiera elegí. Estoy aquí para arreglar lo que sí es mío, yo misma. El silencio que siguió fue diferente, no frío, no tenso. Vivo. Ao final da noite, estávamos sozinhos na varanda. Ela se aproximou sem arrogância, sem máscara. Trevor, dijo em voz baja, ¿crees que estoy cambiando? La miré con sinceridad brutal. No, no estás cambiando. Estás apareciendo. Y por primera vez desde que la conocí, ella sonrió de verdad. La prensa estaba dividida. Gregory comenzaba a ceder. Felicity renacía. Trevor ganaba respeto nacional, pero al otro lado de la ciudad, Eric Watts descubría que su nombre había sido expuesto en la declaración. Y cuando un hombre pierde el poder, se vuelve más peligroso que nunca. La guerra estaba lejos de terminar.